Todos los que estamos conectados, vamos a decir. Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque nos has permitido a través de esta plataforma virtual reunirnos, aunque todos lejos, pareciera como si estuviéramos cerca. Aunque espiritualmente, Señor, estamos cerca todos unos de otros. Y por eso te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir nuestro corazón, nuestra mente, para recibir ese mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Estamos ansiosos, Señor, de seguir aprendiendo, de seguir escuchando, para posteriormente nosotros poder trasladar ese mensaje a aquellos que no lo han recibido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esa gran oportunidad. Es un privilegio, Señor, poder aprender un poquito más de la mano del Maestro, el único Maestro que nosotros tenemos, Jesucristo, y a través de la voz autorizada de Carlos Vives, para quien pido, Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición, que lo guíes, que le des palabras sencillas, pero elocuentes, para que nosotros podamos entender y comprender ese mensaje, esa enseñanza que hoy tiene para nosotros. Quédate con nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu nos llene para que nosotros podamos interpretar esa palabra que viene a través de Carlos Vives, para que nosotros podamos sentir esa voz, la voz de Jesús, la voz de la esperanza, para poder discernir qué es lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu para que tengamos ese gozo, esa alegría, esa disposición de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos, Señor, esta sesión de aprendizaje. Ponemos en tus manos, Señor, a Carlos Vives para que te lo guíes, para que te lo bendigas. Y nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, deseosos de que ese mensaje llegue con toda su fuerza y con toda claridad hasta el fondo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gracias, Rafita. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestras enseñanzas. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de repasar los pasos de la Lectio Divina. Y se les invitó para que en esta enseñanza, pues los que pudieran, les dio tiempo y pudieron hacer su ejercicio de reflexión, de lectio y meditatio, de cualquiera de las tres citas bíblicas que les indicamos, pues que pudieran hoy compartirlas. Vamos a entrar de lleno a ese compartimiento de las tres citas, ¿verdad? Y de la oración de Santa Sor Faustina, y nuestra hermana Nora le dio oportunidad de prepararla, ya le indicaré yo a qué hora la puede compartir. Antes de iniciar esta puesta en común, solo quisiera decirles que especialmente a los que son de nuevo ingreso en la comunidad de hombres católicos San José. Nosotros, como bien lo ha mencionado el hermano Freddy en varias ocasiones, nosotros realizamos en oración un programa y lo enviamos a la dirección espiritual del Padre Damián, y posteriormente ya discernida y aceptada, pues entonces se la comunicamos a nuestro párroco, el Padre Juan Carlos. Ese es el método que utilizamos. Ya cuando ya está todo sin ninguna observación adicional, entonces damos inicio a poner en práctica lo que nos hemos propuesto en el Señor. Pero siempre estamos abiertos a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos el programa, lo diseñamos el tipo de enseñanza que se tiene que realizar,
pero de repente el Espíritu nos mueve y resulta que Él quiere que hagamos otra cosa o que profundicemos en un tema más de lo que está programado. De hecho, en esos momentos hay varios hermanos y hermanas que me han escrito un poco desanimados porque les está costando un poquito aprender lo que es la lectio y la meditatio y pasar eso de lo escrito a lo mental y después a volverlo a escribir. Les está costando. Les está costando a veces comprender las instrucciones que se les han estado dando y entonces se hace necesario que ellos piensan de que como no están yendo en el ritmo que ellos consideran, pues que están mal. Por eso quiero darles esta observación, hermanos y hermanas. Ni aquí ninguno está mal. Y vamos a ir en el tiempo de cada uno. Ya hemos visto que como únicos e irrepetibles, pues tenemos diferente forma de pensar, de inteligencia, de memoria, de capacidades, etcétera. Y cada una son únicas en cada una de las personas. No podemos decir nosotros aquí es que este punto ya está visto porque yo ya lo comprendí o un par de hermanos ya lo comprendieron. No es así. Por lo menos así en nuestra comunidad no es así. Así que no tengan miedo, no se sientan como que van fuera de tiempo, no se sientan de que van lentos, aquí nadie va lento, aquí vamos todos juntos, vamos a ir repitiendo, yo voy a tener mucha paciencia con ustedes, así como el Señor ha tenido conmigo. Lo que he aprendido, lo he aprendido en años, no en unas 6 enseñanzas, 8 enseñanzas, como vamos ahorita. Así que es comprensible y hay personas que no han estado también a veces expuestas a una educación así, formal, o a veces no tenemos tiempo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Trabajamos, tenemos familia, hay responsabilidades que limitan mucho a veces los espacios, aunque definitivamente yo sé que todos nosotros deseamos aprender de Jesús y estamos dispuestos a ser sus discípulos. De esa cuenta, recuérdense que, mire, Jesús viviendo con sus discípulos y apóstoles, pues todos los días, durante 3 años, aún así, los discípulos y apóstoles no les costó aprender, porque es un proceso en el que pareciera como que uno no va avanzando. Lo mismo sintieron los discípulos y apóstoles, ¿verdad? Sentía como que Jesús les llamaba la atención, ¿verdad? Especialmente en Pedro, que fue uno de los ejemplos que hemos visto. ¿Verdad? Pero nosotros miremos un poquito más allá, hermanos, y veamos cuál es el fruto del esfuerzo que hizo Jesús como maestro con cada uno de ellos, que son todos tan diferentes. Mire, San Juan es diferente a San Pedro, y San Pedro a San Pablo, o a Santiago, o a Judas, a San Judas. O sea, todos diferentes, cada uno con Tomás, ¿verdad? El incrédulo, cada uno con su rollo mental y con su inteligencia, etcétera. Y a todos les costó aprender. Pero mire, el Señor lo que quiere es que en comunidad, porque la comunidad es la que va sosteniendo la perseverancia de las personas. Entonces, hermano y hermana, primero no sea parte de la comunidad. Segundo, continúe perseverando. Vamos a ir despacito, los vamos a ir ayudando uno a uno, poco a poco. Tiene dudas, escriba, llame, pida ayuda para que usted vaya avanzando. Mire, yo tengo ahí dos testimonios de 2 hermanos ahí que ya están haciendo sus tanes y sus ejercicios. Le voy a leer lo que me escribieron para que usted vea cómo hay personas que están en nuestra comunidad perseverando y ahí van. Por ejemplo, el hermano de Godoy nos puso muy bonita la lectura de contemplación de Sor Faustina en el video de estudio que les envié este sábado. Mire, qué bonito, muy bonita la lectura de contemplación de Sor Faustina. ¿Dónde puedo encontrar el libro? Mire, él ya está pidiendo ayuda. Él descubrió un tesoro en ese PDF al ver el video y le gustó mucho esa enseñanza sobre la contemplación de Santa Sor Faustina. Entonces él pidió el libro, yo ya se lo envié y a ustedes también se lo voy a enviar en este PDF que voy a enviar. Ahí va a ir incluido el libro del diario de Santa Faustina, así que todos lo van a recibir. Y ese es el fruto de que el hermano compartió y dijo, ¿verdad? Y está interesado en aprender. Entonces pregunta, ¿verdad? Otra hermana, mire, que lo está haciendo, es mi hermana, fíjese, mi hermana Clarisa Vides, ¿verdad? Y ella
ella tiene dificultades ahí donde vive porque a estas horas a veces el internet no le funciona ahí donde vive, pero está recibiendo los videos y los PDFs. Le voy a poner lo que me dijo. Mire, gracias, me dice Carlos. Las orientaciones que ofrecen en el curso son maravillosas. Bendito sea Dios por iluminarlos y a todos aquellos que te apoyan. Realmente es algo que no se puede explicar. Las palabras son insuficientes para expresar la experiencia que estoy viviendo al contemplar una cita bíblica. Muchas gracias y por favor sigan adelante con más enseñanzas. El mundo necesita de esto para redescubrir el amor de Dios. Te amo mucho, miles de besos y bendiciones extensivas al equipo de servicio. Bueno, entonces miren hermanos, o sea, sigamos, ¿verdad? Y cada uno va a ir teniendo su propia experiencia, no se preocupen. Si la preocupación de usted es de que se está grabando, pues escríbame. Si usted quiere que no se grabe para que mientras aprende, pues no grabamos, hermano. ¿Verdad? Yo acostumbro la grabación, ¿sabe por qué? Porque eso le permite a uno ver, yo me miro mis errores. Últimamente estuve utilizando una palabra así como de muleta se llama, que la repetía mucho y me di cuenta al volverme a escuchar. Y entonces ya en mi mente dije, no, ya no la tengo que volver a mencionar. Y de hecho ya ahorita ya logré ya no volverla a mencionar. Y entonces esa retroalimentación que recibí al verme y al escucharme, eso me ayudó a mejorar. Eso es lo que yo quiero que usted viva. Y quiero también que quede una historia de cómo usted va siendo transformado por el Espíritu Santo. Mire, mi hermana, ella nunca había hecho ese ejercicio de que es este que usted hoy va a compartir si lo hizo. ¿Verdad? Y entonces ella se lanzó y lo hizo y dice que fue una experiencia maravillosa, ¿verdad? Que sintió ella y descubrió los valores y que se fue empezando cuenta de que habían elementos que no le costó encontrar, como algunos verbos, algunas frases que le ayudaron a discernir la cita bíblica. Y esa es la experiencia que hay que ir teniendo poco a poco, ¿verdad? Así que hermanos, no se desanimen, por favor. No tomen a mal cuando se les hace una exhortación para mejorar, sino que absórbanla. Y vamos, y no abandone jamás, nunca. La comunidad menos, ¿verdad? Porque en la comunidad es donde nos apapachamos y nos sanamos las heridas y nos animamos. Y segundo, no tenga pena si no avanza, pero hágalo. O sea, yo sigo insistiendo y como maestro tengo que hacerlo, hermano, perdone y hermana. Perdone que insista, pero es que hay una disciplina de educación que hay que tener. Ahora, si vamos lento, eso no importa. Nosotros no vamos a correr hasta que usted se sienta bien y que todos hagan su ejercicio y que todos lleguen a esa experiencia como mi hermana acaba de encontrarse con Jesús resucitado al contemplar una cita bíblica siguiendo este método que el obispo Carlos María Martínez nos está enseñando. O sea, es algo, mire, es una enseñanza tan importante y valiosa y tan edificante que no vamos a dejar de hacerla hasta que todos tengan esa experiencia espiritual. Esa experiencia que lo llena uno en el espíritu y dice uno, pero si yo nunca había sentido eso al leer una cita bíblica. Nunca había sentido eso, lo que siento ahorita en mi corazón, gozo. Ya vio, mi hermana se sintió ya dispuesta a animar, a felicitar, a exhortar que sigamos con la enseñanza, porque a ella le está haciendo de beneficio. Otros nos han dicho, Carlitos, qué buena enseñanza, continuemos con esto. ¿Verdad? Otros me dicen, no, hombre, me siento mal, yo no sé si me voy a retirar o no. ¿Verdad? Ánimo, ánimo en el Señor, porque ¿saben por qué, hermanos? Miren, el Señor Jesús es el que a cada uno de nosotros nos ha invitado a este programa. Él. Entonces, ¿cómo vamos a abandonar al Señor si Él es el que nos invita? Y Él es el que nos enseña. Así que ya después de esta explicación, espero que los que hoy tal vez no se anotaron porque había que compartir un fruto de una enseñanza, pues en la próxima se vengan ahí y se conecten, hermano. Conéctese, hermano. Conéctese. Y participe. Sin miedo, sin temor y con la confianza de que vamos a ir en el tiempo suyo hasta que usted aprenda, porque ese es el motivo de este programa. Bueno, para ello, yo quiero invitar a nuestro coordinador que sea el primero en romper el hielo en esta puesta en común. Así que, Alfredito, te dejo las palabras para que puedas contarnos
¿Cuál fue tu experiencia y en qué tarea fue que te centraste para recibir de Dios? A ver, cuéntanos pues, Alfredo. Perfecto, buenas noches a todos hermanos. Antes de empezar, como bien dice la enseñanza y de lo que estamos aprendiendo, voy a hacer una pequeña oración invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar tu palabra en Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo a una vida nueva según la palabra. Hacer para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano, un amigo, un discípulo misionero. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocando al Espíritu Santo, sabemos, hermanos, que Él está aquí, entre nosotros, donde dos o más se reúnen en su nombre. Aquí está Jesús, aquí está Dios con nosotros el día de hoy en la noche. Yo les quería compartir dos tareas. Hice la primera tarea y la segunda tarea. Si me da tiempo de compartir las dos tareas, se los comparto. Y si no, pues me centro en uno para darle la oportunidad a los demás hermanos que yo sé que están deseosos de participar. Es interesante lo que estabas mencionando, Carlitos, porque a veces uno se siente agobiado o desmotivado por alguna razón y lo primero que hacemos es tirar la toalla y ya no seguir adelante. Pero con lo que mencionabas, ahorita que estás hablando me puse a reflexionar un poquito más y volteé a ver en mi Biblia que no lo había notado, o sea, sí lo había notado, pero no lo había sobresaltado. Y de la cita bíblica que hoy vamos a platicar, que es Mateo 14, 22 y 23, te mencionaba que desde la semana pasada agarré mi Biblia, la desempolvé y me puse a leerla. Y precisamente en esta palabra que vamos a reflexionar, la cita empieza como Jesús camina sobre las aguas. Y tengo en mis apuntes que esa cita la vi por primera vez el 15 de febrero del 2012. O sea que ya en mi haber, en mi conocimiento, ya estaba sembrada o venía sembrada esa semilla. Es importante que nosotros, como bien hablábamos al inicio, anotemos, documentemos lo que hacemos para que eso sea el fruto o que sea la cosecha para que nos dé el fruto posteriormente. A mí me sirvió o me ha servido mucho en este recorrer del tiempo anotar, subrayar y entender lo que significa la palabra del Señor. Y entrando inmediatamente al tema, la palabra del Señor en Mateo 14, 22, 23 dice: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía ahí solo. En esta parte yo leí varias veces, como bien lo indica lo que estamos estudiando, y me fijé que Dios o Jesús en su momento les dijo a los discípulos o les dio una obligación que para nosotros la podemos sobrellevar como una orden, una instrucción, un mandato. Y podemos ver la acción de los discípulos de obediencia, porque ellos se subieron a la barca y se fueron. Debemos ser obedientes, obedecer la voluntad de Dios. Él nos manda con autoridad. Y como bien lo mencionaba Rafa Ramírez en la semana pasada, Él nos manda
acompañados, no nos manda solos. Cuando Él nos da esa instrucción o esa orden o Él nos obliga, es porque Él tiene algo preparado para nosotros y nos manda acompañados y vamos acompañados siempre de Él. Debemos estar solos y tranquilos para poder orar y comunicarnos con el Padre, teniendo esa comunión con Él, desconectándonos. Debemos ser agradecidos con Dios Padre y no ponernos excusas para no dedicarle el tiempo a quien nos ha dado tanto. Y me imagino que cuánto tiempo estuvo Jesús arrodillado, orando, conversando con el Padre, pidiéndole esa dirección que muchas veces necesitamos y que no sabemos a quién pedírsela. Eso es lo que yo reflexioné o lo que medité de esa palabra. No sé si sigo con el otro tema. Sí, seguí. Ok. El tema 2 decía la carta de los Romanos 8, 26, 27. Somos débiles, pero el Espíritu viene a nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra en los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu. Pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. También hice el mismo ejercicio, subrayé y me di cuenta que enmarca que somos débiles. Menciona varias veces al Espíritu en esa cita. ¿Y quién es el Espíritu? Es Cristo. Como seres humanos somos débiles, somos indefensos, somos vulnerables, tenemos esa flaqueza y por eso no sabemos orar como conviene. Pero ahí está el Espíritu. Viene a nuestra ayuda como ese defensor, como ese abogado, como ese consejero, porque nosotros no sabemos cómo pedir ni qué pedir. Es ahí donde el Espíritu pide por nosotros. Jesús dejó al Espíritu para que podamos comunicarnos con el Padre. Me puse a investigar la palabra gemidos, que significa sonido esforzado, con el que se expresa dolor, pena, placer y otro montón de cosas. Cuando nosotros oímos un gemido, solo lo escuchamos muchas veces, o yo lo asimilaba o lo comprendía como un dolor o una angustia o algo, ¿verdad? Entonces por eso me llamó la atención y me puse a investigar. Y la palabra inefable quiere decir que no puede ser expresado con palabras por ser extraordinaria, que no puede explicar o describir con palabras. O sea, no hay palabras para decirlo. Dado esto, quisiera compartirles un pequeño testimonio, porque fue en ese momento que estaba haciendo la tarea, donde me puse a reflexionar de lo que esa palabra decía para mi vida. Y dice así: hace muchos años atrás, cuando empecé a conocer y a estudiar la palabra y entendí que decían decían, por falta de conocimiento padece mi pueblo. O sea, nosotros, porque fui bautizado y en ese entonces creía en Dios a mi manera, a oídas, como se dice. Pero al leer la palabra me sentía pecador por haberle faltado tanto el respeto al Señor. Y oraba, y por mucho tiempo, ya caminando en comunidades, oraban por mí,
pero yo me sentía pecador, me sentía una falta de respeto, pedirle al Señor cuando oraba. Y por mucho tiempo solo pedía perdón, 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 perdón. No me atrevía a pedir una bendición para mi vida, algo que nos beneficiara o algo que me beneficiara. Algo que Él ya me había dado por muchos años y yo siendo un infiel de la palabra. Porque el Señor así es, Él nos da y nos da y nos da y no nos quita. Nosotros mismos nos quitamos las cosas por las malas acciones, por los malos actos que cometemos. Tenemos esas dificultades, esas consecuencias. Ahí logré entender que uno no es nadie sin la ayuda de Dios. Luego, al pasar de los tiempos, una hermana me decía, mira, el Señor ya te perdonó y tenés que pedirle. Y entonces reflexioné y dije, bueno, sí, tiene razón, yo ya me confesé, ya le puse mis pecados al Señor y ya me siento tranquilo, mi corazón está en paz. Y empecé a orar y a hacerles petición por sanidad de mi corazón al Espíritu Santo. Liberó mis pensamientos y pude pedir, como Salomón, sabiduría para actuar bien. Y desde ese momento, cada vez que yo pido, le pido sabiduría porque estamos en un mundo donde tenemos que tomar decisiones que a veces pensamos en qué es mejor para mí, pero dejamos de un lado a Dios. Y con estas enseñanzas debemos de recapitular y poner todo en las manos del Señor para que sea Él quien nos lleve a un buen camino. Eso es lo que les quería compartir, hermanos. Gracias. Muy bien, Alfredito. Gloria a Dios, hermano. Mira, yo te estoy escuchando predicar. Qué maravilloso. ¿Verdad, hermanos? Ustedes también lo escucharon, ¿verdad? Porque cuando la persona habla del encuentro personal que ha tenido con Jesús resucitado a través de su palabra, incluye su testimonio, descubre lo que ha tenido en su memoria y guardado en su corazón durante mucho tiempo, está compartiendo lo que Dios está haciendo en él, en su vida, y lo que él está aprendiendo. Y el predicador, el profeta, el charlista de enseñanzas en un retiro, y el delegado de la palabra, etcétera. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hace, ¿verdad? Compartir la experiencia de ser testigo de la misericordia de Dios en su vida. Esa es la predicación. Y lo está haciendo en función de la palabra de Dios que está en este principio. En la lectio, él encontró muchos elementos en la lectio, así como dices que la palabra espíritu se repite varias veces. Ese es un elemento importante que para Alfredo tuvo le llamó la atención el espíritu hacia esa palabra. Y eso es, por eso es que a cada uno nos va a llamar a una palabra, a veces diferente o la misma palabra, pero discernida en función de nuestro propio testimonio de vida. Alfredito nos contó el de él, lo que le dijo la hermana, que no sabía que se perdonara a sí mismo y que aceptara el perdón de Dios, porque Alfredo definitivamente no estaba manifestando esa libertad que da Cristo cuando lo libera uno de la culpa y del señalamiento del pecado, aunque ya se había confesado de corazón y había cumplido la penitencia, había hecho su propósito de enmienda, pero aún faltaba esa aceptación interior. Entonces, como Alfredito ahorita ya encontró eso dentro de estos textos, ahora dígame usted, cuando Alfredo vaya a predicar acerca de las bendiciones que uno recibe a través del sacramento de la reconciliación, va a recordarse de esto, porque él ya lo vivió personalmente, cuestionado por los valores que se expresaron en la palabra de Dios. Y entonces él va a comprender aquel que se ha confesado como él, pero que no ha podido
perdonarse a sí mismo y aceptar el perdón de Dios. ¿Por qué lo va a poder hacer? Porque él ya lo vivió. Entonces el profeta es el que vive la experiencia primero para después ser el testigo de lo que Dios hizo en él y que lo que puede hacer en otra persona. Eso es lo que estamos aprendiendo. Si ustedes se dan cuenta, es algo sencillo, no es algo complicado, pero sí requiere el tiempo que se tomó Alfredito de desempolvar su Biblia, de volver a leer la lectura, de escribirlo para poder leerlo después, y todo ese proceso de aprendizaje que él está haciendo es un esfuerzo que se lo está ofreciendo al Señor. Y le dice, Señor, yo te voy a ofrecer este esfuerzo, este tiempo que te estoy dedicando a ti para que tú me ilumines, me enseñes y por favor ayúdame a compartir también lo que he aprendido. Muy bien, Alfredito, te lo agradezco mucho. Bueno, me gustaría que vos invitaras ahí a los hermanos a que participen. Al final vamos a dejar a Norita, que le dejé yo cómo se puede hacer la lectio divina de una oración. La vamos a dar ahorita, te vamos a dejar hasta el final, ¿verdad? Okay. Al final de este puesta en común. Cuando ya no haya quien ponga nada en común acerca de las citas que estamos trabajando, entonces le damos paso a Norita para terminar y si nos da tiempo, pues yo ya les sigo dando la enseñanza. Perfecto. Vamos pues, Alfredito, muchas gracias. Okay, De acuerdo, hermano Carlos. ¿Alguien Ok, más, hermanos, que quiera participar? Sí, Alfredito, buenas noches. Solo tengo una duda. Adelante, Fernando. Yo encontré el significado gemidos indicibles. Y más o menos es el mismo concepto que vos nos acabas de expresar. Pero otra de las faltas de comprensión que tengo en este momento es, estamos hablando del Espíritu Santo, que es quien al que debemos citar para que nos ayude a que nuestro Señor ante Dios pueda llegar. Porque en Romanos 26, 27 se habla de que nosotros no sabemos orar, que Jesús en algún momento los apóstoles le pidieron, cuando él ya había regresado, terminaba les enseñara a orar. Él estaba esperando precisamente que ellos tomaran esa iniciativa. Entonces, lo que yo he comprendido, pero me confunde porque en un momento dijiste, Alfredito, el Espíritu es Jesús. Yo lo entiendo, es un trifinio, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, para efectos de lo que Romanos 26, 27 nos está presentando, ahí es donde estoy en algún momento dudando Sí. si es Dios Hijo o si es Dios Espíritu Santo. Acordate, y tal vez me corregís, Carlitos, tal vez me expresé mal, sin embargo, tenemos que saber y entender que el Espíritu Santo es la tercera persona. Sí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Correcto. Efectivamente, Jesús nos dejó a su Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, para que Él sea el intercesor a través del Hijo y del Padre, para que tengamos esa comunión y nos podamos comunicar directamente con el Padre. Como bien lo decimos, o como bien dice en otras citas bíblicas, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es esa persona que va a abogar por nosotros ante nuestras necesidades. Eso es lo que trato de tal vez de explicarle, y no sé si estoy en el camino correcto, Carlitos. Sí, comprendo la duda de Fernando, ¿verdad? Porque el texto se refiere al Espíritu Santo, Claro. ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que quiso mencionar Alfredito, ¿verdad? Es el Espíritu de Cristo
que también es el Espíritu del Padre, porque recuerden que el Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo. Tanto está unido al Padre como está unido al Hijo. En la cita bíblica, como menciona que es el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces, para aclarar un poquito ahí, para que Fernando no tenga duda, se refiere al Espíritu Santo, la cita bíblica, pero es el Espíritu de Cristo, ¿de acuerdo? Por eso dijo ese es el Alfredito, tema. es Jesús, ¿verdad? De todas maneras, es Dios, pues, ¿verdad? Como bien lo dijiste, ¿verdad? También está el Padre ahí, está el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí, es bueno tu comentario y qué bueno que lo expresaste. Entonces, aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y que el Espíritu es el que nos va a enseñar a orar y es el que ora por nosotros, ¿verdad? Que es el que ora por nosotros. Entonces, Con esos gemidos que se menciona en el 26. Exactamente. Esos gemidos que no se pueden definir, ¿verdad? Inexpresables, inenarrables, hay muchos calificativos, pero lo que quiere decir la palabra es que son gemidos que nosotros no conocemos, ¿verdad? Que son digamos, es una comunicación en el amor interna en la Santísima Trinidad, ¿verdad? San Pablo lo expresa a través de las palabras y el lenguaje, porque eso es lo que el Señor nos dio para que aprendiéramos como seres humanos, ¿verdad? Lógicamente, no, una palabra nunca va a contener el significado completo. Lo que San Pablo nos está diciendo es de que es una expresión de amor tan diferente a lo humano que no se puede expresar, ¿verdad? A eso se refiere esos gemidos y nos hace también aterrizar en el sentimiento humano, ¿verdad? Nosotros también hacemos gemidos, nos quejamos de esa manera. Pueden ser gemidos de alegría, como dijo Alfredito, o pueden ser gemidos de dolor. tristeza, dolor y angustia, ¿verdad? Es una manera humana de expresar el lenguaje que utiliza el Espíritu en el Padre, que nosotros, ¿qué nos vamos a imaginar, verdad? No, nuestra mente no da para eso. Pero las palabras nos ayudan a comprender de que es un mensaje excelso, ¿verdad? Santísimo, purísimo, y que el Espíritu Santo es el portador de ese mensaje, ¿verdad? Que inunda la Santísima Trinidad. Inunda la Santísima Trinidad. Gracias por las aclaraciones, Carlitos y Alfredito. Con mucho gusto. Ahora ya esto ya para mí, pues, yo decía, es Espíritu Santo, pero sí, lo acabamos de confirmar que realmente es el mismo. Sí. Sí, pero cuando dice Espíritu, digamos, hay textos que dice Jesús hizo, otros que el Padre hizo y otros que el Espíritu hizo. Entonces, cuando hay esas diferencias, ya sabemos que es el Dios uno y trino que está presente siempre, ¿verdad? Pero las personas divinas, lo que pasa es que depende, las tres personas de las que nos presenta Jesús, de la Santísima Trinidad, es por el tipo de relación que tenemos con Él. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con el Padre, pues es la figura paterna, ¿verdad? Cuando nosotros estamos escuchando la enseñanza de Jesús, pues entonces es Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que se hizo hombre y verdadero Dios. Y cuando estamos hablando del Espíritu, ese es el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Ese es otro método en palabras que ha expresado Jesús para podernos comunicar esas tres relaciones que tiene Dios con los hombres, de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, ¿verdad? Pero siempre cuando hay la relación de una sola persona, están las otras dos ahí, presentes. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Sigamos, pues, a ver, ¿quién más? ¿Quién más nos puede? Rafa Andrade. Estoy hablando de eso que estaba en el tema anterior de que el Espíritu Santo, yo lo había comprendido siempre que, bueno, no tenía una interpretación clara, ¿verdad? Porque yo decía, Espíritu Santo no es como decir Dios y como decir Jesucristo. Entonces, cuando me lo explicó Carlitos una vez de que es el Espíritu Santo,
provenía, o sea, es el Espíritu de Dios para mí, pues, ¿verdad? Porque Él es como el ser supremo. Es cierto que haya una comunicación a través de ese espíritu, pues, porque cada quien tiene que tener su propio espíritu, Dios y Jesucristo. Pero el que prevalece para mí, a ver, es Dios como ser supremo, como ser el Padre de Jesús, ¿verdad? Como uno es padre de un hijo y tiene diferentes espíritus, diferentes sentimientos. Entonces, así lo comprendía yo, pues, ¿verdad? Porque cuando yo decía Dios, Jesucristo y Espíritu Santo, decía, cuando viene un milagro, digamos, del Espíritu Santo, decía, ¿cómo lo hace? Pues, ¿verdad? Es y ese, ahora ya tratando de comprender, estaba dentro de Dios y que a través de ese Espíritu que Él separaba para hacer milagros, todo provenía del Dios Trino, Dios, Jesús y Espíritu Santo. Ahí se unificaban. Volviendo, o sea, al tema que es de la lectio y la de meditatio, para mí, pues, entendiendo lo que era la lectio, es como interpretar lo que está contenido en la lectura bíblica. O sea, esa es como la base y que muchas veces uno debe de compenetrarse para buscar lo que está dentro de ella, o sea, buscar los valores humanos y sentimentales que puedan estar, ¿verdad? Entonces tiene que uno compenetrarse y no es tan fácil, pues tiene que tener uno, como decía siempre, una preparación para poderlo hacer, porque uno lo puede hacer erróneamente y transmitir un mensaje erróneo. Entonces tiene que uno compenetrarse para entrar en la meditatio y poder llegar a orar y pedir esa iluminación del Espíritu Santo para poder discernir la palabra. En ese entraban a conjugar pues como la inteligencia es algo básico que uno debe tener y debe de compenetrarse pues porque muchas veces cuando está haciendo tratando de interpretar la palabra de Dios pues llega a un momento en que no sabe ni cómo concentrarse en interpretar lo que está ahí, pues lo que Dios nos quiere transmitir. Y nos desesperamos y nos aburrimos y ponemos pretextos para ya no seguir. Entonces, en ese momento debemos pedir nosotros la iluminación a Dios por que nos dé esa fuerza para poder discernir a través de la inteligencia, de los sentimientos, de la meditación, también a veces de la memoria, o sea, los recuerdos que ahí están, que nos vienen pues del pasado y que eso nos ayudan también a relacionar pues lo que estamos viviendo. Entonces, de esa cuenta es que nosotros debemos de pedirle al Ser Supremo, a través del Espíritu Santo, que nos ilumine para poder interpretar su palabra y poderla llegar en un momento a transmitir a través de la predicación, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo había comprendido y tenemos que ser humildes en ese sentido de pedirle, de reconocerte que no podemos orar y que solo a través del Espíritu Santo que nos ilumine y que sea inmerso dentro de nosotros para que nos haga clarificar el momento que estamos viviendo, pues que queremos darles un sentido a la vida y aplicarlo en nuestra vida, pues, ¿verdad? Porque eso es lo primero que tenemos que hacer. No podemos salir a predicar y no nos convertimos. Entonces estamos haciendo, pienso yo, pues haciéndolo mal. Eso es lo que yo creo. Muy bien, Rafita. Muy bien, mira. Espérame, Rafita. Ramírez. Primero, aclaremos un poquito, la Santísima Trinidad es un misterio, ¿verdad? Entonces, como es un misterio, nosotros no podemos definir. Eso es lo que tiene que quedar así bien, bien establecido. Lo segundo es que el Dios es uno y trino, ¿verdad? Entonces, donde está uno, están los tres, en todas las acciones. Que se refieran al Padre, que se refieran al Hijo, que se refieran al Espíritu Santo, es por la relación que quiere el autor de la palabra comunicar. Si quiere comunicar algo acerca del Dios Padre, como tú le dices, el Dios, ¿verdad? Pues así lo presenta. Si quiere comunicar a través de Jesús algo, pues entonces presenta a Jesús y si no, el Espíritu Santo. Pero es un misterio, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a lograr ir a
discernirlo completamente, sino que es un dogma de fe que debemos aceptar. Dios es uno y es trino, ¿verdad? Y así se relaciona con nosotros, aunque sea el Padre el que aparezca, el Hijo o el Espíritu Santo. Siempre están ahí las tres personas presentes. Pero para aprendizaje humano, en el lenguaje humano, se hacen las diferencias por la relación que tiene con nosotros. O es Padre y Creador, o es Hijo y Redentor, o es Espíritu Santo Consolador. ¿Verdad? Lo tenemos en el credo y eso, en eso es lo que creemos. ¿Verdad? Bueno, ok. Lo segundo, muy bien, Rafita, hiciste tu lectio. La lectio es comprender la lectura. Primero, comprenderla. ¿Verdad? Porque si yo no comprendo lo que estoy leyendo, no lo puedo meditar. Entonces comprende, comprendo que yo no sé orar y que el Espíritu Santo intercede por mí y Él tiene su forma de hacerlo ante Dios. ¿Ya? Yo comprendo esa palabra, ¿verdad? Ok, después de que la he comprendido, entonces yo ya me busco esos valores que están escondidos ahí que mencionaste, Rafita, ¿verdad? Y descubriste uno, que es la humildad, ¿verdad? Que tiene que tener uno humildad para reconocer que no sabe orar. Y entonces me gustó que descubrieras el valor de la humildad y así lo expresaste. No dijiste, es que el valor de la humildad yo lo encontré y todo, no. Vos lo mencionaste cuando hablaste y eso está bien, así está bien, ¿verdad? Reconociste el valor de la humildad y dijiste es que nosotros tenemos que ser humildes y aceptar que no sabemos orar. Bueno, perfecto. Ahora viene la parte de confrontación personal tuya. Porque vos encontraste ese elemento que era ese valor importante de la humildad y vos tenés que preguntarte, ¿verdad? Y yo tengo esa humildad para aceptar que no sé orar. Esa es la, digamos, ahí termina ya la meditatio. Y si vos descubrís que te hace falta, entonces viene el propósito para decir, bueno, entonces me voy a proponer pedirle al Señor que me ayude a mejorar mi humildad para poder orar como conviene. Y entonces ya le sacaste provecho vos a la cita bíblica. Cuando uno hace ese ejercicio personal primero, entonces después va a ser fácil para Rafael Andrade comprender a aquellos a los que les va a ir a hablar sobre la oración, comprender a aquellos que no son humildes y que por eso es que todavía no llegan a accesar a la verdadera oración en el Espíritu. Porque Rafael ya lo vivió personalmente. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo, Rafita? Así que felicitaciones, muy bien hecho. Rafael Ramírez, ¿querías algo que agregar? Aquí estoy. Muy Estaba bien. conectando el micrófono. Efectivamente, siguiendo la línea del Espíritu Santo, según Romanos 8:26 dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Solo ese párrafo. Ahí y yo estoy reconociendo mi limitación. Estoy reconociendo de que no puedo solo, de que necesito la ayuda, de que si trato por todos los medios humanos de hacerlo según mi talento, según mis fuerzas, según mi entendimiento, pues seguramente que no lo voy a poder hacer. Necesito la ayuda de alguien. Y ese alguien es, como bien dice en Hechos 1:8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Cuando nosotros vamos a transmitir la palabra de Dios, nuestros oyentes tienen que tener bien claro el mensaje que nosotros le vamos a transmitir. Pero para eso, nosotros tenemos que hablar con claridad. Y aquí nos está diciendo de que aparte de que nosotros somos limitados y necesitamos la ayuda, dice, porque ya lo habían dicho antes, somos testigos de Jesús, no solo en un lugar, sino en todo el lugar. Tanto aquí como en Huehuetenango, en Santa Rosa, en cualquier lugar, tenemos que llevar esa palabra.
Y esto está refrendado por Mateo 28, 19, con respecto a lo que decía Carlos Vides, la Trinidad. En Mateo 28, 19 dice, vayan por todo el mundo, háganlo mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si eso no fuera suficiente, en Marcos 16, 15 también dice lo mismo, solo que con otras palabras. Ahí nos está reafirmando, vayan por todo el mundo, no solo a un lugar, no solo a un estrato, no solo a un pueblo, sino a toda la gente. Y para nosotros que vamos a transmitir esa palabra, es importante esto. Y también tiene relación con lo que dijo Alfredo. Me llamó la atención lo que dijo de que él había documentado. Esto es importantísimo cuando nosotros vamos a transmitir el mensaje. Documentarlo. Alfredo dijo que había investigado la palabra... ¿Cuál? Se le olvidó. Gemidos. Dos palabras. Gemidos. ¿Cuál palabra? Gemidos inefables. Eso. Entonces, son palabras que no se usan corrientemente y nuestro auditorio, nuestros oyentes, tienen la necesidad y el derecho de saber qué es lo que le estamos diciendo. Y cuando encontramos una palabra así, entonces nosotros tenemos la obligación de, como dijo Alfredo, de ir a investigar y documentarlo para trasladarle, para que el mensaje sea mucho más comprensible y sepan de qué se les está hablando. Ahora, de todo esto, yo deduzco algo de lo que nos dice Jesús de estas tres citas bíblicas. Hay que hacer las cosas bien hechas. Entre mis notas dice que la excelencia es lo más perfecto, lo más cercano a la perfección. Perfecto no hay nadie, solo Dios. Pero la excelencia sí está a nuestro alcance mediante un poco de esfuerzo y sacrificio aparte de nosotros. Porque es bonito leer la Biblia. Es bonito leer lo que dice en la tercera tarea, Lucas. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, y sigue la cita bíblica. Pero si nos concretamos a eso, entonces nos vamos a convertir en lectores nada más. Y solo le vamos a estar trasladando a nuestros oyentes una información, pero nada tan importante que haga cambiar la vida de nuestros oyentes. Y de eso se trata, de que el mensaje llegue al corazón del que está oyendo, para que se vaya transformando, no por nosotros, sino por el del Espíritu Santo. Y entre mis notas también tengo algo, vamos a ver. El objetivo de la ayuda espiritual es guiar a hombres y mujeres a una relación correcta con Dios y llevarlos a experimentar la vida abundante, porque Jesús declaró que Él había venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vida abundante en la tierra, vida eterna en el cielo. Y en las es más grande, pero lo último dice respecto al Espíritu Santo, que es el consolador o ayudador que nos enseña todas las cosas, nos recuerda las palabras de Jesús, convence a la gente de pecado y nos guía a toda la verdad. Por medio de la oración, el estudio de las Escrituras, el crecimiento en la gracia y la madurez espiritual, el servidor, el predicador, se convierte en un instrumento a través del cual el Espíritu Santo puede trabajar para consolar, ayudar, enseñar, convencer o guiar a otro ser humano. Esa debe ser la meta de todo creyente, ser usado por el Espíritu Santo para tocar vidas. Amén. Esto con respecto a lo que decía Alfredo. Tenemos que documentar, no concretarnos solamente a leer un parrafito y, como decía anteriormente Carlos, que es quien nos está dando esa enseñanza. Nosotros solo estamos complementando, estamos investigando, estamos adentrándonos un poquito más allá de lo que Carlos nos da. Entonces, también lo decía, que nosotros tenemos que ser personas
pues Disciplinadas. dedicadas, sí, exactamente, para poder llevar ese mensaje, para poderlo expresar en el lenguaje que el oyente entiende, para que verdaderamente nuestra predicación, cuando así sea, cuando el momento llegue, sea eficaz y lograr los objetivos deseados. Seguro. Es la conclusión a la que llego, derivado de lo que decía Alfredo. Gracias, Carlos, gracias, Alfredo. Muchas gracias, Rafita, por tus comentarios y bien acertados. Adelante, a ver, ¿quién más? Solo quería una cuestión, Carlitos, que me pudieras decir nuevamente qué es lo que se interpreta, o sea, cuando dijiste Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era ¿qué? Que dijiste Dios es tal, Jesucristo es tal y el Espíritu Santo Dios es lo que está en el credo. ¿Qué decimos en el credo? creo en Dios Padre. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es el Padre Creador. En Jesucristo, su único Hijo, Redentor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es Consolador. Eso. Estamos. Gracias. ¿Verdad? Entonces, el credo, eso es lo que creemos, lo que es un misterio. Entonces, la fe, que es gracia de Dios, nos hace expresar ese credo. ¿Verdad? Y nosotros lo manifestamos a través de la lectio y la meditatio de la palabra de Dios, porque el credo ha brotado de la palabra de Dios que le han hecho lectio divina. Y ahí salió el credo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros proclamamos el credo, que es una creencia personal, yo creo, ¿verdad? Entonces yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, que es un Dios uno y trino, que es un misterio, ¿verdad? Entonces, donde está uno, están los otros dos. Pero por relación con el hombre, con la humanidad, para comunicar el mensaje, el Señor nos enseñó que podemos referirnos al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo para una mejor comprensión de lo que el Señor nos está comunicando y de la acción de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? El Padre misericordioso es igual que Jesús misericordioso y el Espíritu Santo, que es el Dios amor, que es la misericordia. O sea, los tres son misericordia. Pero ellos viven en comunión y eso es lo que nos enseña el Señor cuando es uno y trino. El Padre vive en comunión con el Hijo y en el Espíritu Santo. Y así quiere que nosotros seamos con toda la creación, ¿verdad? Entonces, de ahí brota todas esas enseñanzas que están fundamentadas en la doctrina católica manifestada en el credo que nosotros tenemos. ¿Verdad? Rafita, muchas gracias por tu explicación, ha sido larga, extensa, yo sé que tenés más, pero debe animar a los hermanos a seguir haciendo sus tanes, hermanos. Miren, no se necesita desarrollar un gran tema, claro, el que puede que lo haga, pues, pero el que no, pequeño, así como ahorita Rafita Andrade descubrió la humildad y con ese valor de la humildad para reconocer que yo no sé orar, ya con eso, hermano, hemos logrado un avance enorme, enorme. Porque el profeta que hay en Rafael Andrade hoy está manifestando, porque él lo ha descubierto, que él debe ser humilde para aceptar que no sabe orar. Y eso, que un profeta diga eso es lo más importante. Porque el profeta tiene que tener esa humildad de saberse guiado por la gracia de Dios y que el mensaje que lleva no es de él, sino que de otro, que es el mensaje de Dios. Entonces yo me tengo que hacer a un lado y quitarme para que el Señor se manifieste. Y para eso se requiere la humildad, ¿verdad? Entonces, Rafita Andrade lo está aprendiendo ahorita aquí, en su propia experiencia, al aprender la lección divina. Ya después, cuando a él le toque predicar, le va a facilitar hacerlo, porque él va a decir, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros no somos capaces de orar. Y lo va a decir con toda sinceridad de corazón, porque él ya lo reconoció primero. Bueno, a ver, todavía tenemos tiempo para otra persona más. A ver, ¿quién más? Amén. Adelante, Amén. hermana. Bien, yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? De Romanos 8, 26, 27. La semana pasada reflexioné yo de Mateo 14, 22, 23 y fue una bonita experiencia
que tuve yo en el estar, ¿verdad?, meditando esta cita bíblica. Hermana, solo una molestia, ¿le podrán dar un poquito más de volumen a su micrófono o acercarse más el micrófono? La oímos muy lejos. Muy bien. Gracias. Bueno, les comentaba, ¿verdad?, que la semana pasada yo medité la lectura de Mateo 14, 22, 23. Y fue una experiencia muy bonita la que yo tuve. Entonces, en esta semana me dediqué a la lectura de Romanos 26, 27. Y fue otra de las experiencias para mí, pues tan especial, ¿verdad? Entonces les comparto, ¿verdad? Que la lectura de Romanos 26, 27, donde dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando pedimos de corazón, aunque a veces no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo sí nos entiende, porque conoce de nosotros cuando oramos y nos concede lo que pedimos. El Espíritu Santo toma los gemidos del creyente, lo que compartían ustedes, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo bastante de ustedes, de la forma, de cómo se expresan. Y igual, ¿verdad? Yo investigué la palabra de gemidos, ¿verdad? Y llegué a la conclusión, ¿verdad? Que cuando uno pide, pues con gran necesidad, con gran emergencia, se lo pide, ¿verdad? A Dios. Pero el Espíritu Santo está allí al pendiente de nosotros para ayudarnos. Y en Lucas 11:1, lo que pude entender yo fue de que Jesús nos invita a que nos dirijamos al Padre con toda confianza, que no tengamos miedo, sino que nosotros pues nos dirijamos a Él pues con amor y confianza, ¿verdad? Y mi testimonio, ¿verdad? En esta cita bíblica fue de que yo llegué a siempre, ¿verdad? De que yo comencé aquí a recibir los temas, pues así como que dándole más importancia, ¿verdad? A leer, a estar más constante al Santísimo. Y en esto, pues tuve la experiencia de que llegué y yo según quería orar y hablar bastante con Jesús ahí en el sagrario. Quería hablar, yo me imaginé cuánto tiempo, pero no parar de hablar. Y resulta que fue lo contrario. Cuando yo llegué al Santísimo, pues me quedé callada. No me salía nada de palabras. Y en ese momento, ya al final, porque era tanto tiempo, ¿verdad? No fue ni 15 minutos ni 20 minutos que estuve yo ahí. Entonces, al final, lo que yo dije, pues, Señor, enséñame a orar. Y cuando yo dije eso, sí, lo pude hablar, lo pude expresar. Y Jesús allí lo pude ver, lo pude sentir y cómo Él está orando con qué humildad. Eso fue lo único que yo pude sentir en ese momento, ¿verdad? Y pues es lo único que yo puedo compartir con ustedes. Gracias, hermanos. Gracias, hermana. Qué linda tu experiencia, ¿verdad? Miren, hermanos y hermanas, ahorita aprovecho para decirles, todos nosotros tenemos que tener una experiencia espiritual con este ejercicio. Ahorita hemos escuchado a los hermanos que han tenido un encuentro con la palabra de manera intelectual. Algunos han descubierto alguna emoción o se han quedado en alguna duda, pero conforme vamos avanzando y haciendo los ejercicios, se van a ver que de repente usted va a dar el testimonio, como lo está dando la hermana, de que ha sentido la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Si nos da tiempo, le comparto lo que me escribió otra de las hermanas, pero vamos a pasar ahí, Alfredito. ¿Con quién pasamos? ¿Con Norita ya? Nora, sí, nos toca ya. Nora, no sé si ya estás preparada para que nos puedas compartir. Sí, estoy lista. Gracias, Gracias. Norita. Adelante. Buenas noches, mis hermanos. Adelante. Yo quiero contarles que el jueves fui con el Espíritu Santo
Nosotros todos los jueves vamos aquí a San Nicolás Tolentino porque rezamos el rosario con el Espíritu Santo. Pero este jueves yo llegué más temprano para poder hablar directamente con el Señor. Y yo le decía, Señor, Espíritu Santo, enséñame a orar porque yo no sé orar. Y que me enseñara a entender la jaculatoria de Sor Faustina. La jaculatoria de Sor Faustina es la que dice, oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Analizando, me di cuenta que del corazón de Jesús brota la misericordia como un torrente de agua. De la misma manera, de nosotros debe de brotar de nuestro interior la misericordia para las demás personas. Como río de agua viva que hace florecer todo lo que toca. Y debemos tener la seguridad, la confianza y decir con mucha fe, en ti confío. Esta jaculatoria es una jaculatoria que a mí, yo me la he gozado. Todo lo que he aprendido de Sor Faustina me ha encantado porque nosotros desde que empezó la pandemia hemos venido rezando la coronilla del Señor de la Misericordia y el inicio de la jaculatoria es esto, oh sangre y agua. Les cuento de que hemos visto tantos milagros, pero les contaré uno pequeño. Mi hermano estuvo con COVID inconsciente 2 meses entubado. Los médicos decían que nos daban 48 horas y si pasaban esas 48 horas, él se moría. Pasamos esas 48 horas pidiéndole al Señor. Una vez la coronilla de la misericordia y otra vez el rosario. Así pasamos las 48 horas, nos sonaba el teléfono cada hora. Y cuando terminamos las 48 horas, mi hermano, por la voluntad divina, empezó a responder. También los médicos decían que no iba a caminar ni a hablar y que probablemente iba a tener problemas mentales. Yo siempre he platicado con el Señor, así como lo estoy haciendo con ustedes. Y yo les decía, Señor, si mi hermano va a quedar con esos problemas, yo con todo el dolor de mi alma te lo entrego. Pero si tu voluntad es de que lo vas a dejar con sus 5 sentidos, lo recibimos. Miren, es muy fácil cuando uno predica, le dice a la gente, entrégueselo al Señor, pero cuando a uno le toca entregarlo, es muy doloroso. Por la gracia del Señor, mi hermano respondió muy bien. Ya ahorita él ha venido 2 veces a Guatemala. Hemos andado en muchos lugares y les digo, yo alabo, bendigo y glorifico a nuestro Señor. Yo tengo un gran compromiso con el Señor. Hemos visto muchos milagros. El Señor es grande, es poderosísimo. Por eso yo lo alabo, lo bendigo y lo glorifico. Lo glorifico y les digo, la jaculatoria de Sor Faustina fue una de las jaculatorias que nosotros estuvimos diciendo las 48 horas de gravedad de mi hermano. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios, Norita, muchas gracias. Mira, qué lindo, qué lindo. Miren, hermanos, ya vieron, miren cómo Norita pudo hacer una lectio divina de una oración. ¿Se da cuenta? Por eso así se llama aprendiendo a discernir las oraciones, se llama el tema el tema número 1. Porque se aplica a las oraciones y se aplica a la palabra de Dios. Hay oraciones que han brotado de un momento contemplativo de una santa, en ese caso Santa Sor Faustina, y nosotros tenemos que descubrir la riqueza que le dio el Señor a través de esa oración. Y eso es lo que hizo Dorita ahorita. Ella hizo el ejercicio de leer y comprender lo que está escrito en esa oración
que ya ella ya practicaba, ahora tiene una mayor profundidad porque ya la meditó de manera diferente, más aventándose más en el significado escondido dentro de esa oración, ¿verdad? Y nos dio un testimonio de que la oración hecha desde el corazón, pues el Señor siempre la escucha. Bueno, hermanos, hemos terminado hoy nuestra enseñanza porque el tiempo viene, se va rapidísimo, pero ha estado buenísima, buenísima la enseñanza. Y hoy animo a los que no participaron y a los que no se conectaron hoy, a que en la próxima se conecten y participen también. Vamos a seguir practicando. Ahora, les voy a invitar a algo, ya que viene la Semana Mayor. Entonces, el día miércoles santo no vamos a tener enseñanza así directa en Zoom, para que usted lo tome en cuenta. Miércoles santo no va a haber sesión directa en Zoom. ¿Verdad? Pero yo le voy a enviar a usted el sábado un video relacionado a la Semana Santa. El miércoles le voy a mandar otro video, el jueves le voy a mandar otro video y el sábado le voy a mandar otro video relacionados a cómo podemos mejorar nuestra contemplación en nuestra Semana Santa. Se los mando para que usted, si puede, le da tiempo después de las actividades eclesiales, que son las más importantes, y si encuentra usted un tiempo, pues pueda escucharlo o verlo para seguirse enriqueciendo. Yo sé que les va a ser de mucho beneficio. Estos videos fueron grabados previamente y fue también hecha su carta o su reflexión espiritual, por lo que las fechas que tienen esas cartas no van a coincidir con estas fechas, porque fueron grabados en otra fecha. Así que no se vaya a asustar porque no va con la fecha de que usted lo recibe, sino que son las fechas en las que ya se hizo esa grabación y ese documento, y tiene que coincidir la grabación con su documento, y yo se las envío con la fecha que tiene actualmente. Bueno, no hay trabajo, digamos que yo le deje una tarea para la Semana Santa, no hay ninguna tarea. Vamos a retomar este tema después de Semana Santa, para que continuemos con este ejercicio, pero sí les voy a hacer algo de ver ahorita. Mire, si usted se da cuenta, que si todo no se dio cuenta, pues ahora le voy a decir que se dé cuenta. Las 3 citas bíblicas hay que unirlas, y eso es lo que usted va a hacer ahora. Va a unir las 3 citas bíblicas, así copiar el texto de cada una de las citas bíblicas, seguida una de la otra, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera. Y ahí va a ver cuánto le va a hablar el Señor y le va a decir, ¿verdad? Primero, pues, ¿verdad? De que Jesús mandó a sus discípulos, se quedó solo para orar, ¿verdad? Después dice que nosotros debemos reconocer que no sabemos orar, pero está el Espíritu Santo, que es el maestro de oración, el que va a orar por nosotros, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué nos dijo el Señor con la lectura que estaba haciendo Rafita de la tercera tarea? Yo se la leo. Terminan esa cita, dice, y sucedió que estando él orando en cierto lugar, o sea, en ese monte a donde nos llevó en la primera cita, ya reconocimos que nosotros no sabemos orar como discípulos, porque el Señor queremos que nos descubrir que para orar yo necesito al Espíritu Santo, y entonces nos dice ahora en la palabra, y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, nosotros, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Entonces ustedes ven, si unimos las 3 citas bíblicas, ahí hay un mensaje para ti en relación a este tema. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Pues el Señor quiere enseñarnos que Él sube al monte a orar y se queda solo. Que nosotros, para orar como el Señor, no podemos hacerlo solos, como Rafita Andrade lo reconoció con esa humildad, sino que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y que ese mismo Espíritu Santo, cuando nosotros observamos a Jesús orar, como nuestra hermana le dijo al Señor, se quedó sin palabras y le dijo, Señor, por favor, enséñame a orar. Entonces, hermanas y hermanos, que esta Semana Santa podamos decirle al Señor, enséñanos a orar a través de la liturgia de esta Semana Santa. Enséñanos, Señor, a comprender los textos en la lectio de todas estas citas bíblicas con las que nos vamos a encontrar. Ayúdanos, Señor, a que no busquemos más citas fuera de estas, sino que nosotros en las citas que vamos a escuchar en la Santa Misa,
y en la palabra de cada día, que seamos capaces nosotros de hacer esa lectura, esa lectio de comprensión de lectura para comprender lo que el Señor está viviendo y lo que el Señor me está enseñando. Y después, ya en mi oración personal, meditar ese proceso de Semana Santa que Dios sigue a través de Jesús para darnos su misericordia. Y entonces descubrir esos valores, ese valor de entrega, ese valor de donación, ese valor de humildad, ese valor de obediencia al Padre, el valor de un corazón misericordioso, el valor de disponerse para servir a los hermanos. Yo no he venido a ser servido, sino servir y descubrir ese servicio, descubrir la presencia de Jesús en la Santísima Eucaristía, descubrir al sacerdote de Jesús y a nosotros como sacerdotes cuando se instituye el orden sacerdotal el Jueves Santo, descubrir a Jesús llorando en las angustias con esos gemidos del Señor humanos para que nosotros nos reconozcamos ahí, vivir con Él la pasión, encontrarnos con su cruz, cargarla y abrazarla con Él, ofrecernos a nosotros en esa cruz para poder hacernos esa oración, esa ofrenda agradable para Dios ese día de Viernes Santo y quedarnos en el silencio ahí con el Señor cuando pierde la vida humana por amor a mí y por amor a ti, y todo eso meditarlo en nuestro corazón, hermanos. Es una gran oportunidad que tenemos para aplicar la lectio y la meditatio. Después de Semana Santa ya entraremos un poquito más a que todos participen con la lectio y la meditatio, y posteriormente vamos a entrar ya a la contemplación de todo eso, a la contemplación, y vamos a ver la profundidad de lo que hay ahí escondido en toda esa liturgia de Cuaresma y que nos prepara para la recepción del Espíritu Santo, como ya nos anticipó el hermano Rafita. Así que es un camino que vamos a recorrer, vívalo intensamente, pero siga practicando, así como la hermana se fue ante el Santísimo, las dos hermanas se fueron ante el Santísimo, una le dijo lo que ya sabía, otra le dijo que yo no sé, las dos dijeron ayúdame y enséñame a orar. Hermano, es el camino, pidámosle al Señor que nos enseñe a orar, porque al final de cuentas, no es que usted sepa si sabe la lectio, la meditatio, la contemplatio. Este es el proceso para aprenderlo. Eso no importa. Lo importante es que usted tenga una oración con Jesús en el Espíritu Santo. Eso es lo importante, hermano. Bueno, como yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero mire, no puedo dejar de leer lo que me han escrito para que usted vea la experiencia espiritual que usted tiene que vivir. Entonces, se lo leo rapidito. La hermana dice, en la lectio divina no solo descubrí el sentido de las palabras, también el secreto guardado en cada una de ellas. Mi alma saltaba de alegría y mi llanto brotaba de mis ojos. No podía dejar de agradecer con todo mi ser la grandeza de descubrir a Dios mismo, hablándome a mí, pecadora infiel, indigna, merecedora de tanta sabiduría. Mi reflexión fue profunda y llena de paz, guiada por el Espíritu Santo. Y sin pensarlo de manera inmediata, entré en la meditación. Estaban tan claros los valores humanos de Jesús y más aún los valores espirituales que confrontaron mi vida, mi actuar, mi hablar, porque Dios mismo me habló directo al corazón, descubriéndome tal cual soy, mis pecados, desnudando mi alma y mostrando mis temores, mis indecisiones, mis intenciones. Y en ese momento de intimidad profunda con Dios, mi Creador arrancó de mi boca, de mi mente y mi corazón una súplica profunda de perdón y arrepentimiento muy hondo en mí. Perdóname, Señor. Y al mismo tiempo sentí la libertad de su amor en mí, inexplicable en palabras. Y sin pensarlo, en un momento como de éxtasis me encontré adorándole toda yo. Me envolvió la paz verdadera, el amor eterno, la luz de Dios. No sé cuánto tiempo estuve así. Y al volver sentí, y aún lo siento, el envío divino de compartir su amor a todo ser viviente. Descubrí mi misión. Bendito, alabado y glorificado sea Jesucristo por su palabra. Me ha mostrado al Padre a través del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Hermana, es una hermana como tú, un hermano como tú, que ha tenido una experiencia en el Espíritu.
no nos quedemos solo con la experiencia intelectual, sino que hagamos la experiencia intelectual y pidámosle al Espíritu Santo, como lo hizo Alfredito, para vivir una experiencia en el Espíritu, una experiencia que nos traslade al encuentro con Jesús resucitado. Deseo que esta cuaresma ustedes tengan esa experiencia espiritual y que podamos dar fe y ser testigos después del domingo de resurrección, hermanos, de que Jesucristo ha resucitado y saber el valor de su sacrificio para convertirme en esa misión de llevar el amor y la misericordia como testigos de su misericordia a todo el mundo, como lo dijo Rafita. Bueno, que Dios me los bendiga. Felices Pascuas de Semana Santa, hermanos. Yo les envío los videos. Cualquier duda, consulta, por favor, escríbanme. Yo estoy ahí a su disposición. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado. Amén.